¿Es Lempira un personaje histórico o un mito? Acompáñennos a develar estos y otros misterios. Varias dudas surgen alrededor de la figura de Lempira. ¿Realmente existió o se trata solamente de una leyenda? ¿Qué polémicos sucesos rodean la historia de su vida y muerte? Entre los pocos documentos que relatan su existencia, encontramos la historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar Océano, de Antonio de Herrera y Tordesillas, cronista oficial de la colonia nombrado por el rey Felipe II en 1596. Antonio de Herrera y Tordesillas lo que dice es que había un valiente indio que se alzó en las inmediaciones de Gracias, en el territorio denominado El Cerquín, se refugió con cerca de 30,000 indios, dice Antonio de Herrera y Tordesillas, y comenzó a hacerle la guerra a los españoles. En ese entonces el gobernador de Honduras era Francisco de Montejo, y él mandó a su capitán Alonso de Cáceres para que sometiera a Lempira. Dice Antonio de Herrera que 6 meses estuvieron en guerra y no podían lograr someter a Lempira. Entonces Alonso de Cáceres, ya desesperado porque habían muerto muchos españoles y era mucho tiempo el que había tomado, entonces acude a lo que se denomina la traición. En realidad lo que se hizo fue que mandó a un soldado a caballo y un arcabucero en las ancas para que mientras el soldado hablaba, conminaba a Lempira que se rindiera, el arcabucero apuntaba y le tiraba. Y de hecho así sucedió. El arcabucero dio en el blanco, y dice Antonio de Herrera, y Lempira rodó cuesta abajo, y después de eso se desbandaron todos los rebeldes, la resistencia terminó. Muchos de los indígenas seguidores de Lempira incluso se tiraron al vacío, se suicidaron, pero muchos otros pues se sometieron al poder del conquistador español y así fue que se pudo pacificar todo ese territorio. Esa es la historia que nos cuenta Antonio de Herrera y Tordesillas. Más o menos es la historia que las personas de mi generación aprendimos, porque no existía otra historia más que esa. Pero ¿por qué, a pesar de los documentos que avalan la existencia de Lempira, persiste la duda acerca de su vida? Bueno, yo creo que las dudas sobre la existencia de Lempira se originaron porque solamente había una fuente que relataba la gesta de Lempira como jefe de la resistencia de los indígenas ante el conquistador español. Pero fue más adelante cuando el doctor Mario Felipe Castillo encontró en el archivo de Indias en Sevilla una probanza de méritos presentada por él en 1538 por el soldado español Rodrigo Ruiz. Él dice en su probanza de méritos, que es un documento legal que se hace para obtener una prebenda, una pensión o de parte del rey o de las autoridades reales, y él dice en su probanza de méritos que tuvo una lucha cuerpo a cuerpo con Lempira y que le dio muerte. Aunque es una historia diferente de la que dice don Antonio de Herrera y Tordesillas, para el caso que estamos conversando es un documento que prueba la existencia, que confirma la existencia de Lempira, no la niega, porque ya son 2 fuentes las que nos hablan del mismo personaje. Entonces eso ya no lo hace mítico, sino histórico.